Buenas noches, buenas tardes y buenos días en caso de que tú lo estés viendo en la mañana, que no entiendo cómo es que puedes estar despierto y lo primero que piensas es ver esto, pero muchas gracias. Recientemente hice una encuesta en Twitter preguntando de qué cosas les gustaría que enseñaran más. Algunos me respondieron, otros simplemente y directamente me ignoraron, pero está bien, aún así los quiero. Prácticamente la mayoría de personas que contestaron a eso fue cómo hago yo el cuerpo humano, y pues de eso va a tratar este video, así que vamos a eso. Ok, la primera cosa que uno debe de tener en cuenta es que toda la anatomía, por más caricaturesca que se vea, siempre va a derivar de la anatomía real, y es por eso que tengo esta imagen sacada del Walmart con todas las marcas de agua. La mayoría de cosas que salen en todas las series y, como decía, casi siempre, la mayoría de ocasiones, digo mayoría de ocasiones porque hay series con estilos que no se basan mucho en la anatomía humana y pues digamos que están un poquito raras y a veces como que se pasan un poquito la anatomía por, ya saben, por dónde, por el forro. Yo, al menos yo, me baso demasiado en la anatomía humana como debe de ser, así que pues más que nada esto es lo primero que uno debe de tener en cuenta. Y con esto me refiero a que va a ser exactamente igual de los músculos, de la fisionomía. Por ejemplo, no puedo decir así como de que, sí, voy a hacer un personaje que tenga unos pectorales, pero que tenga 1, 2, 3, 4, 5, así. No sé cuántos, no sé cuántos abdominales, ¿no? Y que tenga hasta acá el ombligo. Digo, hay algunas series que lo han hecho y sinceramente a mí como que pues no me termina de gustar, ¿no? Por decirlo de la manera más amable. Pero yo personalmente pues prefiero simplemente apegarme a las cosas que ya incluye el cuerpo humano como tal y solamente destacar los músculos que de verdad se necesitan destacar para que se pueda ver que es un cuerpo humano basado en la anatomía normal, ¿no? Yo lo que más dibujo es este tipo de cuerpos, el femenino, claramente, ¿no? Este también lo dibujo, por supuesto, pero siento que el más difícil de dibujar, o al menos el que yo considero más difícil de dibujar, es este. ¿Por qué? Porque digamos que si no controlas bien ciertas cosas, te puede salir una especie de gremlin extraño y pues tampoco es como de que a uno le guste dibujar un gremlin extraño cuando quiere dibujar un cuerpo normal. Entonces, ¿qué hago yo para aligerarme un poquito la carga de tener que estar haciendo lo que clásicamente se le conoce como dibujo gestual o gesture drawing? Que pues por algún lado aquí se los pondré en cómo se escribe y todo eso, ¿no? Porque mi pronunciación ahorita por alguna razón está un poquito de asco. Pero bueno, ¿qué hago yo para aligerarme un poquito la carga? Para no tener que estar haciendo cada punto que se hace en un dibujo anatómico preciso y realista. Primero que nada tenemos que ver cómo se puede romper, no romper literalmente, claro está, sino romper el cuerpo en partes que sean como pues formas geométricas. Por ejemplo, yo siempre he visto que incluso aquí o aquí, yo lo que hago es que pongo un trapecio aquí de este lado. Este trapecio me va a ayudar a saber en qué punto están los hombros y en qué punto terminan los pectorales. Más que nada sirve para eso. Después voy a poner un cilindro, que es casi siempre lo que yo pongo. Yo, por ejemplo, utilizo mucho esta figura. Y ahorita llegaremos a la parte de abajo, que es como un poquito más específica. Y a veces uso esta parte o a veces uso una forma tipo como si fuera un calzoncito. Pero ahorita llego a esta parte. Esta más que nada va a abarcar hasta acá, hasta donde está la cintura. Entonces yo lo que hago es esto, y aquí es mucho más complicado a veces como que localizar dónde está la cintura y dónde está la cadera, hablando en el cuerpo masculino. ¿Por qué? Porque no está tan evidente como aquí. Sin embargo, pues yo lo que hago es simplemente checo estas líneas. Estas líneas más que nada es por donde está lo de la cadera, pero aquí como pues está en una altura todavía adecuada como para que yo pueda terminar el cilindro ahí, en vez de terminarlo aquí, yo lo termino aquí. O sea, si checan aquí en el cuerpo masculino yo los termino justamente donde están estas dos cositas, pero en el cuerpo femenino yo lo termino casi abajo del ombligo y dejo espacio como para esto. En ciertos casos, cuando por ejemplo está el dibujo de frente, aquí por ejemplo podría utilizar más la forma de calzoncito que esta forma, porque esta simplemente la utilizo cuando no son formas lo que se diría
dinámicas, sino que es más una forma estática. Tipo, por ejemplo, aquí hago esto y después de acá saco esto y ahora sí, ya empiezo a sacar lo demás. Pero en el momento en que encuentro algo ladeado, por ejemplo, si yo por ejemplo tengo esto aquí, esta forma como que se me empieza a dificultar. Entonces lo que yo hago es que a veces uso esta y a veces uso la de calzoncito. Por ejemplo, si yo tengo esta forma aquí, no importa qué tanto la mueva, en realidad siempre va a seguir la línea que le estoy diciendo que siga. A diferencia de esta, que en realidad es más difícil que se haga algo así porque, pues, no sé, es un poco extraño. Así que en este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar la forma de calzoncito. Y en este caso yo podré utilizar también la forma de calzoncito. Es la que más he estado utilizando recientemente porque antes utilizaba bastante esta. Pero como he visto que se puede adaptar incluso en estas situaciones que es el dibujo de frente, pues yo prefiero utilizar que es como una forma de diamantito, ahora que veo. Pero yo prefiero decirle como un calzón porque pues, literal es como si trajeran puesto un calzoncito. Entonces, pues yo empiezo así la forma del cuerpo. Yo así es como rompo el cuerpo, por así decirlo. Y ya para hacer los hombros yo lo que hago es literal un círculo del tamaño de hasta dónde van a llegar mis hombros. Y pues más que nada le sigo, ¿no? Por ejemplo, si uno está con una pose, por ejemplo, muy dinámica, tipo, un momento, déjenme conseguir la referencia. Esto claramente es ya como un avance después de saber cómo hacer el dibujo gestual, así que si no te sale esto todavía, esto que te estoy diciendo, aún de una manera un poquito más definida, o sea, tipo tú hacer las poses incluso sin necesidad de calcarlas, incluso sin necesidad de una referencia, que muchas veces como yo lo hago, pues te recomiendo que más bien estudies el dibujo gestual primero, el gesture drawing. Y ya después de eso vengas a este video como para saber un poquito más pequeños trucos que te pueden servir para poder dibujar de una manera más sencilla, más rápida y pues que no te tome tanto tiempo. Aquí tengo una pose dinámica lo suficiente útil como para poderles ilustrar el ejemplo que tenía aquí. Digamos que yo quiero hacer la forma que había puesto aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente ubicarla en este lado. Para esto muchas veces puede servir distintas cosas. Una, el tamaño del dibujo, el tamaño de la imagen. Dos, el pincel. Si a ti no te sirve un pincel tipo boceto como el que yo tengo, también puedes utilizar un pincel que sea un poco más duro. Eso depende ya de tus gustos, de cómo te acomodes mejor. Yo sinceramente, si apenas estás iniciando en dibujo, si apenas saliste de aprender el dibujo gestual, lo mejor es que lo hagas con este pincel. ¿Por qué con este pincel no? Este pincel más que nada lo que hace es imitar un lápiz. Los lápices normalmente dan menos miedo que una pluma o un bolígrafo en general al momento de dibujar por el mismo hecho de que tú puedes borrarlo. Tú puedes darle la forma sin necesidad de estar corrigiendo muchas veces, corrigiendo y corrigiendo. Por ejemplo, si yo hiciera un sketch con este pincel, no me importaría que se viera todos estos rayones. Con que se marque la línea principal, yo estaría bien. Sin embargo, si yo lo hiciera con este, aquí arriba, aquí se empiezan a ver muchos rayones. Entonces, si yo, por ejemplo, apenas estoy aprendiendo a dibujar, me voy a ir por este. ¿Por qué? Porque me va a ser mucho más difícil utilizar el bolígrafo, porque no sabré qué líneas recoger, no sabré cómo hacerlo de una manera más limpia, y en general, pues me va a dar miedo utilizar un bolígrafo primero, antes de un lápiz. Por eso mismo es que si apenas estás dibujando, yo te recomiendo que te vayas acostumbrando a un pincel así, porque es mejor ir sabiendo cómo hacer un sketch así y hacerlo por práctica ya más limpio, a tener que estar pasando de este a este y luego de nuevo a este. No es algo que a mí me gustaría repetir porque lamentablemente a mí nadie me dijo, oye, te va a pasar lo mismo, sino que yo empecé con este y hacía los bocetos así literal. Era línea tras línea tras línea y pues me salían al final muy rayados. Ahorita por ejemplo estoy exagerando lo rayado que hacía los bocetos, pero si yo les mostrara cómo es un boceto de ese entonces, y efectivamente dibujaba horriblemente sucio. Afortunadamente me pasé a este y pues ya ahorita al menos ya puedo hacerlos un poquito más limpios. Tampoco es como de que me salga a la perfección, pero
ya puedo hacerlo un poquito más limpio. A diferencia de esta, por ejemplo, que me salió muy sucia, aquí literalmente nada más marqué las líneas y practiqué también mucho la mano alzada. Esto les va a ayudar bastante. Practiquen tanto con este pincel como con la mano alzada. La mano alzada es literalmente, se los dibujo aquí, o sea, es una representación muy básica, pero normalmente uno dibuja así. Recargando la mano en el papel o en la pantalla o donde sea que estés dibujando, cosa que no está mal, pero a la larga te puede afectar un poquito para ciertos trazos y pues muchas veces puede provocar fallos en tus dibujos. Entonces lo mejor es que practiques esto, pero también practiques la mano alzada. ¿Esto qué es? Son trazos libres. Es para que le enseñes a tu mano a saber en qué momento hacer un trazo donde no tengas la necesidad de tener la mano sobre el medio. A lo que iba. Yo lo que voy a hacer aquí es hacer esta forma como habíamos quedado. Y en mi caso, esta parte de acá, cuando yo la hago tridimensional, yo la hago como si fuera un chaleco. Y la parte de las clavículas siempre la marco. Por alguna razón siempre la marco. Que de hecho es la segunda cosa, no, es la tercera cosa que se marca en el dibujo gestual. Primero es la cabeza, luego la línea de acción y luego la línea de los hombros o las clavículas. En este caso yo me voy directamente a esto. Y de aquí yo saco una línea central. Luego yo marco las costillas. Un aproximado de cómo serían las costillas. Esto como para hacerme ver que aquí está terminando el trapecio. El trapecio este que estoy diciendo no tiene nada que ver con el de la espalda, que es como literal un trapecio así. Creo que sí era así, no sé, de la espalda era un músculo. Es un músculo que tenemos en la espalda. Sinceramente les estaría mintiendo si supiera cómo va, así que pues más que nada es eso, ¿no? No tiene nada que ver con ese músculo, sino que yo estoy haciendo este trapecio que yo hago. Entonces, tengo aquí esta cosa. Podría marcar yo ciertas costillas, podría no marcarlas, eso ya depende de ustedes. Y más que nada, el cilindro lo voy a extender hasta acá, justamente hasta donde tiene lo que sería el short o el boxer, no sé lo que sea. Y aquí voy a hacer uso de la mano alzada, un momento, otro momento, ahí está. Voy a hacer uso de la mano alzada para yo poder pues hacer la curva mucho más dinámica de lo que sería si yo tuviera, por ejemplo, esta cosa, ¿no? La mano pegada. Ahora aquí, más que nada yo empiezo a darle los pliegues de la piel, que es como de un lado se estira y del otro lado se contrae, ¿no? Más que nada es la piel juntándose y aquí estirándose. Entonces, aquí yo casi siempre suelo ponerlo desde el momento en que estoy haciendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo hacerlo de una vez a tener que estar haciendo el cilindro así recto y después estar interpretando las curvas. Entonces yo prefiero hacerlo de una vez así. Darle su curvatura. De nuevo aquí sigo con la línea central. Aunque estoy viendo que la línea central de este vato como que se está yendo más para allá. Entonces la dejamos así. Y aquí es donde voy a hacer la forma de calzoncito. Aquí pues nada más tengo que calcar, que pues no es de las cosas que más me enorgullezca de haber hecho cuando aprendí, pero en algún momento es necesario para poder entender las formas. Yo ya no hago esto y en algún momento, si tú lo estás haciendo, pues dejarás de hacerlo también cuando ya sepas un poquito mejor. Pero siempre es algo que pues es útil en ocasiones, ¿no? Yo aquí siempre pongo un círculo como para dar a entender de que ahí es como si le hubiéramos mochado el brazo. Y luego vamos con las piernas. Las piernas en realidad yo ya sé mucho las formas de las piernas porque sinceramente es como que la parte que más me gusta dibujar porque es más dinámico, ¿no? Y las he dibujado en muchos momentos. Entonces más que nada hay que tener en cuenta que una pierna normal va a tener esta curvatura. Hay un músculo aquí cuyo nombre no recuerdo, creo que es el cuádriceps, no me acuerdo. Pero casi siempre cuando la pierna está ejercitada se ve así y después es la rodilla. De hecho justamente aquí les estoy marcando la rodilla y cómo se ve esto. Esto ya en muchas ocasiones pues eso depende de muchos, ¿no? Que lo exageren, que no lo exageren y así.
El cuerpo femenino también lo tiene, aunque en muchas ocasiones pues, no se les dibujan porque por alguna razón, ¿no? Yo siempre se los dibujo a todo el mundo, las piernas así siempre se las dibujo a tanto hombres como mujeres y así, ¿no? Aquí, como pueden ver, yo estoy pegando esto para acá en vez de hacerlo para acá. ¿Por qué? Porque esto más que nada va a servir como para hacer conexión con la rodilla. Esto me va a servir para hacer yo el cilindro y las líneas de relieve. Después de esto yo voy a sacar una extensión de acá y después de aquí voy a sacar lo demás de la pierna. Aquí voy a terminar y le hago las líneas de relieve. Y esta parte de acá me va a servir como unión para estas en el momento en que yo ya vaya a hacer lo demás del sketch. Y entonces vamos a aplicar estas cosas acá. Aquí yo ya estoy ubicando la rodilla. Bueno, que este vato tiene la rodilla medio extraña y el pie medio extraño porque parece una mano, pero digamos que aquí tiene la rodilla. Entonces yo lo que voy a hacer es ubicar el músculo que está acá y a partir de ahí voy a... Normalmente la pierna y los glúteos están muy asociados a ser casi de la misma categoría del músculo, aunque son un músculo diferente. Se supone que el músculo de los glúteos está es como una especie de cosa así, y después está el de la pierna. Sinceramente, hace mucho tiempo que no estudio como tal los músculos, entonces solamente me quedo con el concepto de cómo son y listo, solamente me quedo con eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo lo que hago es simplemente los uno. ¿Por qué? Porque me es mucho más sencillo el hecho de estar pensando en un músculo conjunto o en dos músculos conjuntos que trabajan juntos a tener que estar pensando en cada músculo individual. Entonces yo prefiero unirlos y hacer como si fueran uno. Aquí ya tengo una pierna, aquí tengo la conexión y aquí tengo la otra parte de la pierna. Ahora, este vato está medio extraño en cuanto a su fisionomía del pie porque no entiendo cómo es. Pero pues digamos que el pie, aquí está su tobillo, entonces vamos a también darle... Yo más que nada para los pies hago la forma de zapato, esa forma. Entonces, casi siempre en vez de hacer primero yo los dedos de los pies y todo, mejor lo hago como si fuera un zapato o un tenis o lo que sea. Pero yo casi siempre hago esta forma. ¿Por qué? Porque así no pierdo tanto tiempo con los dedos y todo eso. Donde sí hago mucho énfasis es en los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque estos son los que casi siempre se ven más. Estos casi siempre van a estar cubiertos por tenis, zapatos o lo que sea. Los que siempre están descubiertos son las manos y son las que les dan mucha expresión al dibujo. Entonces por eso les doy más importancia a estos que a los pies. Cuando la pierna se flexiona, el músculo que predomina es este. Yo antes pensaba que era este y hacía las piernas flexionadas así. Vamos a ponerlo como un pie así todo extraño, ¿no? Todo feo. Pero yo antes hacía esto. Y aquí están notando que la pierna en realidad es así. Predomina el músculo de abajo, que es este, que es el de la pantorrilla, que obviamente aquí enfrente de la pantorrilla no tiene nada, pero el de la parte trasera de la pantorrilla, ese es el que predomina y el que presiona el músculo de arriba de la pierna. Entonces aquí se puede ver cómo está comprimiéndolo. Aquí podemos empezar a poner las líneas de relieve. Estas líneas de relieve más que nada son para ajustar la perspectiva de nuestras extremidades. Si uno, por ejemplo, tiene un cilindro aquí, yo ya puse una línea de relieve acá, entonces estas líneas me van a dar la perspectiva. Pero si yo pongo esto, pues yo bien podría, no sé, poner una acá o bien una acá. Entonces, más que nada, esto les va a dar como que les va a ayudar para la perspectiva. Ahora, no se engañen mucho con las perspectivas, porque hay veces en que uno hace esto y después empiezan a marcarlo así, cosa que no creo que les ayude mucho por el simple hecho de que pues confunde. Entonces tengan muy en cuenta cómo es que está la perspectiva de aquí, de este lugar, cómo es que interactúa con el fondo, hacia qué dirección está la extremidad. Por ejemplo, esta extremidad va hacia el frente, estas van hacia atrás.
pero esta sigue yendo hacia el frente. Entonces estas todavía puedo marcarlas de este modo. Aquí sí puedo marcar el tipo de zapatito. Incluso aquí con los pies, no sé si notaron que también puse estas líneas. Ahora, para los brazos, más que nada, yo lo que hago, mi estilo de brazos es hacer el hombro y hago el tríceps cuando está el brazo relajado. En esto sí me acuerdo porque pues tengo que marcarlos y tengo que definir cuál es cuál, ¿no? Entonces tengo aquí el bíceps y el que está detrás que se ve acá, ese es el tríceps. Entonces yo cuando el brazo está relajado, normalmente hay brazos que se marcan de esta manera. Entonces yo lo que hago es simplemente destacar esa forma, destacar la forma del hombro con una pequeña línea acá y listo, ya tengo mi brazo. Aquí hago una pequeña división para el codo y ya tengo mi brazo acabado. Pero por ejemplo, si el brazo se está flexionando hacia adelante, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar se vería extraño y en segundo lugar, y el músculo que más se está notando en esta flexión o en esta pose del brazo es el bíceps. Entonces yo lo que hago es simplemente sigo marcando el hombro, pero ahora marco el bíceps. Y ahora sí, ya tengo mi brazo. Más que nada yo marco el músculo que está saliendo o sobresaliendo. Entonces, por ejemplo, aquí los brazos van hacia arriba. Yo no puedo marcar como tal el tríceps o el bíceps porque en realidad el tríceps está estirado y el bíceps no se alcanza a ver. Entonces lo que yo hago es simplemente hacer la forma del brazo y acá lo conecto con el antebrazo. Hay poses donde no voy a necesitar de remarcar algún músculo porque muchas veces eso me puede perjudicar o se puede ver raro. Aquí por ejemplo podría marcar más el hombro que los músculos en sí, porque el hombro es lo que más se marca si uno levanta los brazos. Ahora la cabeza en realidad nada más es un círculo, una línea y la forma. Y listo. Así es como yo hago el primer sketch para todas las cosas que yo hago. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un personaje, aquí mismo les voy a poner algún ejemplo. Yo por ejemplo tengo algún personaje, lo primero que hago es su cabeza. ¿Por qué? Porque su cabeza me va a indicar en dónde va a estar el cuello. Entonces yo hago el cuello y digamos que yo quiero hacerlo medio jorobado. Entonces voy a hacer lo mismo que les había dicho, voy a hacer la caja torácica, que es la caja de costillas o como quieran llamarle, la parte superior del relojito de arena. Voy a hacer el torso, la parte del abdomen, donde yo ya estoy poniendo aquí los pliegues de la piel. Voy a seguir la línea y después voy a poner la forma de calzoncito. En la parte de atrás de un calzoncito, por cierto, sepan que esta puede ser la parte delantera, pero la parte trasera siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque pues, si no sería una tanga, ¿no? Y no quiero hacer una forma de tanga, sino que quiero marcar tanto los glúteos como la caja pélvica. Entonces así me va a servir de una mejor manera. Y listo. Ahora que ya tengo esto, ver hacia dónde puede ir esta pose. Por ejemplo, aquí se nota que se está levantando esto. Entonces también es más que nada como adaptabilidad a la pose. Si ustedes están dibujando algo y de repente ven que la pose puede ir un poquito mal como la ponen originalmente, por ejemplo, yo podría ponerla así, pero se vería un poco rara por la misma inclinación del cuerpo, porque aquí no se está notando de que está yendo para acá el torso, sino que se nota como si estuviera yendo ligeramente hacia adelante. Eso más que nada también les va a dar ojo para reparar poses, para poder adaptarse a ciertos torsos que les salieron bien, pero tienen una inclinación extraña y no quieren cambiarlo porque sienten que no les va a salir bien de nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí me agrada cómo está esto. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer como si estuviera patinando ambas hacia enfrente. Y como este se ve que está más inclinado hacia enfrente, voy a darle como si estuviera pegando la rodilla al pecho. Y de acá de este lado voy a hacer el músculo que está en la pata, en la pierna, en la pantorrilla.
Y de este lado, para no confundirme tanto con todas las líneas, yo prefiero hacer esta parte de la extremidad como una especie de sombra oscura. Y todo esto, cuando yo acabo esto, que es el tórax y las piernas y la cabeza, yo me paso a otra capa. ¿Por qué? Porque lo mejor es tenerlo así organizado para que poquito a poquito ustedes vayan viendo qué cosas sirven, qué cosas no, y no tengan que cambiar todo el dibujo desde el principio. Entonces, más que nada es eso. Ahora, por ejemplo, hay ciertas cosas que sí es necesario cambiar y que probablemente yo debo de cambiar aquí. Por ejemplo, debo de mantener un equilibrio entre los hombros y la caja pélvica. Entonces, mientras esta cosa está más inclinada así, yo esto lo tenía inclinado así. Entonces, las líneas para que se vean dinámicas no deben de ser paralelas, se deben de tocar en algún momento si es que las extendemos. Por ejemplo, aquí con esta línea, si yo sigo y sigo esto, se van a tocar en algún momento. Si yo hago esto, nunca van a tocarse. Entonces no veo como el sentido de mantener ese dinamismo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a levantar un poquito la inclinación de acá y voy a bajarla de acá. Eso va a hacer que yo pueda interactuar de una mejor manera con el dinamismo de aquí. Ahora yo, por ejemplo, aquí puedo poner el brazo y aquí puedo poner otro brazo. Como checan ustedes, yo ya estoy aquí marcando el hombro y de este lado no, porque si lo marco de todos modos se va a ver extraño, se va a ver como si el brazo estuviera más atrás de lo que debería. Entonces prefiero simplemente dejárselo así, sin nada. Y aquí, por ejemplo, no sé, podría estar haciendo esto, podría, más que nada hacia abajo no, porque en primer lugar no es un movimiento natural del brazo y en segundo lugar aquí tenemos otro paralelo. Entonces lo que podríamos hacer es esto, dejarlo derechito. Este brazo, ya después de una eternidad de estar intentando ya por fin pude encontrar una pose que fuera un poquito más adecuada para esto, ¿no? Ahora, el antebrazo de acá simplemente va a estar como oculto por ahí, entonces no le damos mucha importancia. A lo que sí le vamos a dar importancia aquí es a la mano, porque yo, por ejemplo, podría hacer esto, podría hacer como si la mano estuviera hacia allá, pero se va a ver raro. Si yo pongo la mano hacia acá, también se va a ver un poco raro. Entonces, ¿qué puedo hacer? También aquí se ve un poquito rota la mano. Entonces yo simplemente puedo mantenerla aquí. O también puedo hacer como si estuviera semiabierta. Simplemente puedo hacer que siga el movimiento también de este brazo. Y con eso ya tenemos este brazo terminado. Ahora los pies. Yo los pies los podría poner como si estuvieran suspendidos en el aire, pero claramente la pose no se adecua como para eso. Entonces, más que nada, yo lo que puedo hacer es como si estuviera chocando con alguna pared o algo así. Entonces vamos a hacer eso. Ya voy viendo que la pose va bien, pero la cabeza, por ejemplo, no sé si han notado que a veces los dibujos tienen la cabeza muy grande, y es algo que me pasa bastante a mí. Yo inconscientemente la cabeza la hago demasiado grande, entonces prefiero, como decía, dejarla en otra capa y así simplemente arreglarla en esa capa sin tener que mover todo el dibujo. Y listo, ahora tenemos nuestra pose y más que nada podríamos, no sé, esta pose se presta para muchas cosas. Por ejemplo, podríamos hacer como si fuera una especie de, una vez que ya tengo el cuerpo aquí, pues más que nada lo que sigue es pues darle la personalidad y todo eso al cuerpo. Pero eso pues ya cabe en el estilo de cada uno. Este es mi estilo de cómo hago los cuerpos, los sketches. Y pues más que nada así es como yo normalmente estructuro los cuerpos para que después me salgan pues como normalmente me salen. Entonces, después de esto, pues más que nada lo que yo hago es marcar pero el cuerpo. No las líneas de movimiento ni las líneas de perspectiva, sino que literal el cuerpo como le voy a hacer el line art, porque si no después me voy a confundir. Aquí pues le hago las manos más específicas, pero como no tengo nada en específico en mente, pues no le voy a hacer nada, ¿no? Sino que esto nada más como para un tutorial y pues lo voy a dejar así. Por cierto, perdonen si me escucho medio muerto. Hace 2 días me fui a
a aplicar la vacuna del COVID, la primera dosis, y estoy medio muerto desde ese momento. Como que absorbí toda mi energía. De hecho, hace 2 noches casi muero de fiebre, entonces por eso estoy así como pero todo bien, todo bien. Y pues bueno, aquí tengo ya el cuerpo, ya puedo ocultar esto, y aquí tengo la silueta del cuerpo. Yo ya en esta parte del sketch también le marco los ojos y así. Podría yo ya marcar estas cosas así como las más características, las cejas y todo eso. Pero no lo voy a hacer porque pues eso ya es más como parte de mi estilo, y si no les estaría enseñando a cómo hacer mi estilo, y claramente pues no creo que quieran tener como tal mi estilo, porque pues cada uno tiene el suyo propio, ¿no? Cada uno tiene sus propias preferencias. Pero pues yo, por ejemplo, es lo que haría en este punto, que es ya marcarle los ojos, marcarle todo eso. Y pues más que nada tengan cuidado. Yo, por ejemplo, ya lo hago instintivamente porque ya tengo práctica con mi estilo, pero había veces en que todavía no me salía, y entonces en vez de hacerle ya los ojos directamente en el mismo sketch, yo le ponía estas cosas. Más que nada yo lo veía como unos visores, no lo veía como una esfera de ojo, porque muchas veces pues no me servía a mí la cabeza como para visualizarlos así. Así que los empecé a ver como si fueran lentes. De estos lentes que te pegas ahí a la cabeza y se quedan, gogles se llaman. Entonces yo los empecé a ver así, y a partir de eso ya pues yo empecé a ponerle lo que sería los ojos. Lamentablemente con estos círculos que hacía era como que se me limitaba mucho la forma, porque no se me ocurría otra cosa más que hacerlos redondos, y pues ya, ¿no? O sea, a mí solamente se me ocurría hacerlos así. Seguí lo redondo y ya, era todo lo que se me ocurría. Pero por eso mismo yo como que ya mejor fui como haciéndolo a intuición mía, y ya después pues mejor lo hice así. Ya tengo esto. Y también haría la nariz y la boca, si es que se alcanza a ver. En esta parte también haría las orejas, claramente, porque si no tengo las orejas pues no sé. Yo a veces no se las hago cuando son personajes que de verdad no necesito una ubicación para las orejas, pero en la mayoría de las ocasiones casi siempre la necesito. Entonces, a pesar de que no se les vaya a ver, o que el cabello las vaya a cubrir, o lo que sea, pues yo prefiero hacerlas como para ubicarme mejor por dónde dejar ciertas cosas y ciertas cosas no. Y pues más que nada, así es como yo hago los cuerpos. Así es como yo hago los cuerpos. Y por ejemplo, en el cuerpo femenino, yo lo que podría hacer es simplemente, por ejemplo, en caso de que quiera hacer uno tipo femenino, ¿no? Lo que yo podría hacer es simplemente, un momento, voy a dejar este cuerpo aquí al lado para que se note la comparación. Los pies y los brazos casi siempre se los voy a dejar igual para que no me esté afectando después, sino que lo que le voy a cambiar principalmente va a ser la anchura de los hombros y la anchura de las caderas. Obviamente hay cuerpos que son diferentes, cada uno tiene su propia fisionomía, no siempre va a ser las caderas más anchas que esto, pero pues al fin y al cabo es como mi manera como de marcar esa diferencia entre estos dos tipos de cuerpo, porque mi estilo tampoco es como que esté completamente terminado, entonces tengo que marcar la diferencia de esa manera, porque si no pues van a parecer lo mismo. Ensancho aquí y reduzco aquí la distancia que hay de hombro a hombro. Y aquí pues obviamente como tengo esto, pues obviamente no me va a encajar con el brazo, entonces lo recorro un poquito más y listo. Como ven, pues no hay mucha diferencia entre uno y el otro. En realidad lo único que hago es como que ensanchar un poquito la parte de acá y aligerar un poquito la distancia entre estas dos cosas. Más que nada es eso lo que cambio. Y a veces también hago formas que puedan definir un poquito mejor el tipo de cuerpo que estoy viendo. Por ejemplo, hay cuerpos con hombros muy anchos y prefiero hacerlos así como más exagerados. Prefiero hacerlos como tipo las caricaturas que había en ese entonces de
Hanna-Barbera y todo eso, que las dibujaban así. Ahorita ya no es casi tanto, ya más es como pues el mismo estilo en todas las series, pero antes sí como que se notaba la diferencia de estilo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, más que nada me está dando a entender que pues, los hombros son anchos y las piernas son... Yo estoy dando a entender que, por ejemplo, las piernas son delgadas y lo que más destaca es pues los hombros. Hay, por ejemplo, también el cuerpo que yo le digo de botella de vino, que es literal algo así. Donde pues prácticamente estas son las caderas. Al principio empiezo haciendo una botella, literal, es como si fuera una botella, y a partir de aquí es donde saco estas cosas, ensancho un poquito acá los hombros, y aquí ya tengo los brazos, las piernas, y tengo la cabeza. Hay, por ejemplo, cuerpos que simplemente no tienen alguna, pues no es como diferencia entre el hombro ni la cadera, entonces simplemente lo que hago es, pues, hago esto como una especie de reloj de arena, pero sin la parte de adentro. Podría ser la parte de adentro, pero esa parte como que acentúa demasiado, si checan, acentúa demasiado más la parte de la cintura. Entonces yo prefiero como que borrar esta parte para hacer cuerpos como que se vean un poquito más normales, ¿no? Más regular. Y por ejemplo hay otros cuerpos que hago como que para que se vea gordito algo o alguien, es como más que nada hago el torso y hago esto, o sea, es como, ahora sí que es como si hiciera la forma del busto, porque por ejemplo yo para estructurar esta parte, la caja torácica, yo lo que hago para el busto es, hago esto, como si fuera una especie de escudo. Bueno, no escudo, sino fue como una especie de armadura. Y así se ve el busto. Yo lo que hago es simplemente hacer los pectorales acá, pero bajo... Es como si fuera a hacer el busto así. Entonces eso ya es como... Pues ya he ido a entender, ¿no? Que hay pancita. Y a ver... Para cuerpos, por ejemplo, menos exagerados de este tipo, yo lo que hago es simplemente, pues, lo que hago como con todos los cuerpos, solamente que mientras más voy marcando ciertas partes, por ejemplo, si yo quisiera hacer un cuerpo con más definición de músculos, yo lo que hago es simplemente esto. Empiezo a marcar los pectorales de una vez, o sea, de una vez tengo que empezar a marcar las clavículas. Aquí marco las costillas, marco la espalda, la parte de la axila que en caso de que el brazo esté levantado pues se va a alcanzar a ver. Termino de marcar como se ve como las costillas, y en caso de que de verdad quiera marcarlo mucho, estas partes de acá, estos pequeños músculos de acá que se ven casi siempre, que son estos, no me acuerdo cómo se llaman, pero son esos. Yo más que nada los hago en sombra, yo no les pongo relieve aquí como tal, sino que los hago, ya los marco en la sombra. Lo que sí marco con relieve, con una línea, es esta línea, que es la del abdomen. De repente le pongo esto, pero siento que ya es demasiado, entonces muchas veces nada más le hago esa línea y pues ya, ¿no? De ahí aparte, de ahí ya puedo ir haciendo la sombra. Por ejemplo, aquí le pondría una sombra, aquí le pondría otra, aquí le pondría otra, aquí otra. Eso ya depende mucho del tipo de sombreado que tú hagas y de cómo los dibujas. Pero bueno, esto es más que nada como para mostrar cómo yo inicio ciertos cuerpos, porque pues no todas las personas inician igual. Yo por ejemplo les digo, la forma que más uso ahorita es esta, que es como de armadura. Pero hay personas que no. Hay personas que simplemente en vez de hacer esto y después esto, lo que hacen es que simplemente sacan como si fuera una especie de uña y después hacen esto. Esta técnica yo la utilizaba antes y es bastante útil. De hecho, si quieres hacer como formas más dinámicas, por ejemplo,
Si yo quisiera hacer esta misma forma del cuerpo con esto, lo que haría simplemente sería como una especie de frijol. Esto me ayuda bastante como a unificar esta forma. Darle más dinamismo, especialmente a la parte del torso. Pero hay ciertos problemas y es que, como ya están viendo, no, hay veces que pues no sirve demasiado. O sea, sirve para cuando son dinámicas, pero cuando están estáticas pues es un poquito difícil de hacerlas sin que se vea como que el dibujo está hecho más que nada pues por querer hacerlo rápido, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una pose muy dinámica, yo por ejemplo podría utilizar esa forma. Esa técnica de hacer el cuerpo. Si yo por ejemplo intento hacerlo estático, lo más probable es que me salga, pero me va a salir un poquito extraño. O sea, yo por ejemplo podría hacerlo aquí está la cabeza, tipo así. O sea, más que nada pues yo lo utilizaría para cosas más estáticas. Y la otra forma, que es como yo utilizaría esta forma más para poses dinámicas y esta de armadura para poses más estáticas. Y pues prácticamente así es como yo hago los cuerpos. Yo podría mostrarles, no sé si pueda, por ejemplo. Yo por ejemplo en este dibujo, al principio, yo lo que hice fue esto. Pero detrás de eso también estaba hecho un torso que era algo así y algo así. Al final terminó ganando este. Pero si checan, yo estaba utilizando la misma forma que les acabo de decir. Este personaje pues no es mío, yo no lo creé, sino que lo hizo mi amiga. Esta es la forma que les había dicho, la forma para hacer estas poses. Esta, como se ve que está dinámica, pues no tiene problemas. Hay veces en que puede servir y hay veces en que simplemente no sirve. Por ejemplo, tengo otro y en este, por ejemplo, sí tengo esta forma. Yo, por ejemplo, le quito todo eso. Aquí se ve la estructura del cuerpo y aquí ya estoy poniendo, aquí prácticamente estaba mezclando el de armadura, este con este, porque se ve como si estuviera unificando el torso con el abdomen, bueno, el pecho con el abdomen, y haciéndolo una sola pieza. Pero si notan, puedo seguirlo separando aquí. O sea, aún se nota que hay una separación entre el torso del pecho y el torso del abdomen. Y pues más que nada aquí se ve la estructura de los brazos, se ve la forma de calzoncito y así. Para la cabeza, como siempre les digo, pues yo aquí por ejemplo directamente lo hice en el sketch, porque pues aquí ya estaba empezando a hacer mejor pues esa clase de dibujos. Me faltó algo, y es que digamos que por ejemplo yo aparte de esto quiero agregar un poquito más acá, o quiero agregar un poquito más a este torso. Pues yo lo que hago, si por ejemplo en caso de necesitar aumentar algo, lo que hago es que me pongo un color así petao, y encima del sketch yo lo que hago es simplemente hago lo adicional, tipo así, que bueno, ahorita me está saliendo un poquito extraño, ¿no? Pero y ya a partir de eso pues puedo hacer otro sketch encima para unificarlo mejor y así. Yo por ejemplo en mi cuenta de Twitter, como ya sabrán, yo utilizo mucho esta técnica, y sobre todo aquí remarco estas dos cosas, que es las costillas y esto, que es como donde inicia como tal el vientre. Aquí estaría esto, el ombligo, y aquí es donde inicia como tal el vientre, y después de esto pues ya voy marcando lo demás. En nombres también hago lo mismo, solamente que aquí primero marco esto, hago un poco más de curva acá, y aquí literal lo que marco más es esta línea, esta. Y pues ya para el abdomen pues ya eso ya está en el sketch, ya nada más lo marco más. Si ustedes por ejemplo tienen un estilo que necesita un poquito más de delicadeza en cuanto a los trazos y a todo eso, en cuanto a como tal el grosor de la línea y el grosor del sketch y todo eso, pues más que nada yo diría que ustedes se vayan adecuando, vayan haciendo sus tamaños predefinidos. Yo mis pinceles pues ya no los muevo de tamaño nunca, porque ya están en el estilo predefinido. De hecho, si hago esto, si le bajo la opacidad, están casi del mismo tamaño,
que todos los pinceles. Este es el pincel más grueso que tengo. Este es de los poquitos que tengo así un poquito más ligeros. Y este es el más delgado que tengo. Pero si yo presiono bien, me sigue cubriendo la línea. Entonces, más que nada, yo diría que ustedes se fueran haciendo sus pinceles como para hacerlos acorde a su estilo de línea, acorde a su coloreado y todo eso. Y pues seguirle así, ¿no? Como que seguirle practicando, sobre todo estudiar un poquito cómo es que su estilo funciona con ciertas cosas. Yo por ejemplo en este estilo antes tenía nubes que eran literal como si fuera humo, o sea, como si fuera literal una nube realista. Entonces me gustaba, pero al mismo tiempo como que no era muy acorde con el estilo que yo había primero puesto. Porque pues tenemos aquí a un personaje que está completamente en line art así grueso y todo, y de repente me pones atrás unas nubes que son semi-realistas o realistas, pues tampoco es como de que me la crea mucho, ¿no? Entonces yo lo que hice fue adaptar unas nubes de modo que se viera como que un poco más acorde a mi estilo, y es algo que ustedes también tienen que hacer todo acorde a su estilo. Si por ejemplo ustedes tienen el torso así, y si ustedes dibujan el torso de esta manera, también hagan las piernas así, más dinámico. Si ustedes por ejemplo hacen el torso así rápido y de repente aquí empiezan a marcar un músculo, después otro, después marcan el glúteo así, y después marcan la rodilla, y después marcan el otro músculo, marcan más el músculo, y después marcan el tobillo, pues no tiene nada que ver este tipo de línea con este tipo de línea. Entonces lo mejor es que ustedes como que si van a decidirse por un estilo que se vea más así, más libre, más no rápido, sino que más pues sí, más libre al fin y al cabo, yo sugeriría que hubiera líneas más acordes a esto, tipo poner piernas así, que fueran un poquito más rápidas, más libres, en vez de hacerlo algo muy detallado. Si ustedes por ejemplo les gusta más algo detallado tipo así, pues entonces empiecen a estudiar más los músculos, porque si quieren algo detallado tienen que hacerlo detallado conforme a la anatomía real, porque si no se va a ver extraño. Entonces estudien un poquito más, no exactamente tipo de leer libros de anatomía y todo eso de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona todo el tipo de músculos, sino que estudien más que nada. No es necesario matarse ahí en libros de dibujo que te enseñen a hacer cada cosa, sino ustedes localizar qué cosas quieren destacar más. Yo por ejemplo destaco más esto, 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 esto y esto. Por ejemplo, yo lo que menos destaco, bueno, también destaco más esto, pero lo que menos destaco después es esto. El cuello, como pueden ver, yo simplemente lo reduzco a una línea con esto así. Esta parte de acá, pues ya saben que casi siempre la oculto. Y pues más que nada es eso, o sea, si van a estudiar anatomía y quieren hacerlo a su estilo, chequen también cómo adaptar la anatomía a su estilo. No pueden decir simplemente, sí, voy a dibujar un cuerpo que sea realista y después le voy a poner la cara de mi estilo, porque simplemente no va a quedar, no se va a ver bien el hecho de que si tu cara, por ejemplo, si la cara del estilo es algo nada más así, que de repente esté con un cuerpo así, pues obviamente no va a verse congruente. Entonces decidan más cuidadosamente cómo van a ustedes adaptar ciertas cosas en el estilo, qué formas de cuerpo, qué formas de pies, de manos, de rostros, de ojos, qué formas de bocas, de narices. Sobre todo las narices muchas veces las dejamos simplemente ahí en el olvido y asumimos que la única nariz que existe es esta. Pero hay narices así, hay narices así, hay narices así, y pues obviamente no nos podemos quedar con solamente estas, sino que tenemos que estudiar el estilo también con personajes que tengan estas narices, estas, y ojos que tengan así, ojos que estén así, ojos que estén también así, o bocas que tengan poco labio o que tengan
mucho labio. Eso ya depende de ustedes, de cómo estudien el estilo. Y lo mejor es que pues hagan un personaje de cada cosa, de cada tipo de cuerpo y así como para que se vayan acostumbrando mejor. Y pues más que nada cuando les pidan algo así como, oye, ¿puedes dibujar esto? No se queden así como, ah, caray, ¿y cómo dibujo eso? Sino que pues para que de una vez lo vayan viendo así como pues de una mejor manera. Y ahora sí pues literalmente ya me acabé todos los temas, ahora sí ya no hay nada más que explicar, ya expliqué el cuerpo, ya expliqué en caso de que quieran agregar o restar cosas, ya expliqué sí, cómo hacer los torsos, ya expliqué cómo hacer ciertas cosas más fáciles, más sencillos a partir de ciertas formas, ya expliqué también pues cómo adaptarse a todas las clases de cuerpos y así. Y pues más que nada, pues espero que les sirva. Así que pues nada, nos vemos y hasta el próximo vídeo y todas esas cosas. Chao. Son las 7 de la mañana, hijo de puta. ¡Baja la música! ¡Puta que te parió! ¡7 de la mañana!